Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Estamos de vuelta acá en este programa de radio en una circunstancia muy especial, porque el día de ayer la Gobernación de La Paz decidió cancelar el permiso que tenía para la difusión este programa en la Radio Líder. Es una pésima noticia para la libertad de expresión en nuestro país. El motivo que ha utilizado la Gobernación es que la radio difundió una entrevista a Carlos Mesa y que siendo el candidato no se podían prestar a ese tipo de difusión. Bueno, el señor Pazzi ha declarado varias veces que él también quiere ser candidato. Ha estado en este mismo programa varias veces, se lo ha entrevistado y obviamente en su caso no ha habido ninguna sanción. Así que nos parece un acto arbitrario, innecesario, injusto, y por eso mismo estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso no solo con la libertad de expresión, sino con esas dos valientes periodistas, Amalia Pando y Roxana Lizárraga, que han hecho posible la creación de este espacio independiente, valiente y plural. Así que con esas palabras iniciales comenzamos este programa. Jimena Acosta no está acá, no pudo llegar, espero que sea porque fue bloqueada en algún punto de la ciudad. Hoy es 10 de octubre y la gente se ha volcado en muchas partes de la ciudad a expresar su rechazo por la reiterada insistencia del gobierno en la repostulación inconstitucional de Evo Morales. Y hoy que conmemoramos un aniversario de la democracia, la gente ha salido a expresar su rechazo y esta noche lo hará masivamente en la concentración en San Francisco. Jimena, ¿estás ahí con nosotros? Estoy, José Antonio. Primero, quiero también yo hacer el comentario respecto a la inaceptable decisión de Félix Pazzi, porque una periodista de la talla de Amalia Pando, una periodista de la talla de Roxana Lizárraga, están en la obligación de entrevistar a todos los candidatos. Ese es el trabajo periodístico. Es inaceptable que quieran restringir la libertad, no solamente de expresión, sino el derecho de acceso a la información que tenemos los ciudadanos. Todos los candidatos deben ser entrevistados. Es el primer candidato oficial que existe, porque Evo Morales no puede ser candidato, está inhabilitado. Carlos Mesa es el primer candidato que ya oficializa su participación y por supuesto que todos los medios de comunicación lo quieren entrevistar. Ha tenido una, yo creo, una gentileza de darle la primicia a Cabildeo por la importancia que tiene Cabildeo y las periodistas en el debate público. Entonces, que por cumplir el trabajo periodístico de informarnos a todos, le quiten el espacio en Radio Líder, nos dice que Félix Pazzi actúa igual que Evo Morales. No hay que olvidar que viene del MAS, estimado José Antonio, que fue ministro de Educación y que salió con serias observaciones por corrupción en el Ministerio de Educación. La verdad es que es doloroso ver que en la oposición aparecen luego ciertos disidentes reproduciendo las mismas prácticas que los oficialistas. Me parece muy censurable, pero estoy convencida de que en otro espacio alternativo y en el momento menos pensado, Amalia va a tener nuevamente la ciudadanía en todo el territorio nacional. Eso lo primero. Y segundo y breve, hay muchos puntos de bloqueo en Achumani, donde yo vivo, varios en Calacoto, no hay autos circulando y no voy a ser yo la que trate de pasar los bloqueos y romper la convocatoria que han hecho los grupos ciudadanos y los grupos cívicos y en realidad toda la ciudadanía. Así que hoy estaré contigo desde el Skype. Muy bien, Jimena. Efectivamente, aquí estamos en la 6 de agosto. La 6 de agosto misma está también bloqueada por gente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
En otras partes de Sopocachi no he visto bloqueos, pero mucha gente se volcó desde tempranas horas esta mañana, pero con mayor decisión y con mayores puntos de bloqueo cerca del mediodía. Así que va a ser una jornada especial que va a culminar esta noche con un acto, esperemos que muy grande en San Francisco. Se ha logrado unificar a distintas instituciones, organizaciones, grupos ciudadanos para hacer un solo acto conjunto. Ahí estarán grupos ciudadanos, estará CONADE, estará la UMSA, de manera que esperamos que sea algo realmente grande. Yo quisiera aprovechar este espacio, Jimena, para conocer tu opinión. ¿Qué significado le das a la defensa de la democracia en estas peculiares circunstancias? Y después tendremos ocasión de comentar también que por primera vez en 12 años de gobierno el MAS ha decidido salir también hoy con su gente, supuestamente para apoyar la democracia. No lo hicieron en ninguno de los años previos porque esta fecha para ellos era irrelevante, pero hoy sí decidieron salir a las calles para proclamar a Evo Morales, y creo que hubo en Sucre, o va a haber en estas horas, el acto principal del MAS de proclamación de Evo Morales. ¿Cuál es tu comentario sobre este tema? Partiré de lo último, José Antonio. Como suele hacer siempre el oficialismo, hay instrucciones a todos los empleados públicos para que, entre comillas, voluntariamente se movilicen. De lo contrario, se ven afectados en sus fuentes laborales, ¿no? En el caso particular de la Asamblea Legislativa, han decidido sorprendentemente hacer una fumigación para sacar de la Asamblea a las ratas. Esto obviamente lleva múltiples interpretaciones, no me quiero sentir interpelada por ello, pero en todo caso, José Antonio, la movilización que está haciendo el MAS el día de hoy es un intento de demostración de fuerza frente al avance de la ciudadanía que hay en los últimos años. Estoy hablándote al menos desde el 21F, pero en realidad viene desde el gasolinazo del 2010, desde Chaparín el 2011, y gradualmente se va volviendo una masa crítica, ¿no? La movilización en Potosí, en Oruro por el aeropuerto, y luego acabamos viendo sectoriales como la de los médicos, no solamente regionales. Y gradualmente vemos una ciudadanía que va despertando. 36 años de democracia son fundamentales de recordar. En años anteriores lo hemos hecho, por ejemplo, en la universidad con los exmandatarios. A iniciativa de Carlos Cordero, alguna vez hemos logrado reunir a casi todos los exmandatarios. José Antonio, estaban Jaime Paz, estaba Víctor Hugo Cárdenas, estaba Eduardo Rodríguez, Carlos Mesa, estuvo Lidia Gayler, ya muy viejita, Guido Vildoso, para recordar la importancia que ha tenido la construcción de la democracia, la cantidad de vidas y sangre que ha costado, las generaciones que se han visto privadas de libertad y en persecución sistemática desde el Estado por querer tener el derecho a la libertad de expresión que se está poniendo hoy en cuestión, incluyendo a gente como Félix Pazzi. Y todas esas movilizaciones, José Antonio, de la época predemocrática, deben recordarse. Nuestros hijos tienen la suerte de haber nacido en democracia y no saben lo que era la persecución en las dictaduras militares, no saben lo que era que salga tu padre a trabajar y tengas miedo de no volver a verlo porque nunca sabías lo que iba a pasar con la persecución. Hablamos de al menos el 6-7% de la población que sufrió de manera directa persecución política, sin mencionarte el porcentaje mucho mayor de gente que se vio amedrentada por la dictadura. Es importantísimo recordar la democracia y hoy más que nunca, porque la democracia está en riesgo. Lo que implica la habilitación de Evo Morales para las primarias es un golpe institucional a la democracia. La democracia significó para el país, José Antonio, que el pueblo decidió que prefería las urnas en vez de los fusiles y la violencia. Y el hecho de desconocer
la legitimidad de las urnas, el desconocer el 21F, es un golpe institucional. Adicionalmente, ¿qué nos garantiza que van a respetar el resultado de las urnas del 2019? Entonces, este es un tema de fondo y creo que como toda la ciudadanía que sabe lo que ha sido vivir en dictadura, hoy estamos en las calles, ¿no? Estamos en las calles, José Antonio. Sí, bueno, quiero recordar acá, siguiéndote en el razonamiento, el costo que ha tenido para mucha gente la recuperación o la instauración del sistema democrático el año 1982. En lo personal y familiar quiero recordar acá el asesinato y la desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y eso lo menciono por lo siguiente. El aniversario de ese hecho, que es el del golpe de Estado de García Meza, es el 17 de julio de cada año, ¿no? Entonces, cada año se hacen actos para recordar lo que pasó ese día. Y en estos 12 años, tampoco el gobierno ha hecho ningún acto para rendir homenaje a los caídos en esa fecha. Obviamente mencionó a Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero hubo varias otras personas que fueron victimadas, desaparecidas, muertas, en fin. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el MAS y el gobierno, en particular el presidente? En lugar de hacer un homenaje a la gente que murió para recuperar o para instaurar el sistema democrático, le otorgó a las Fuerzas Armadas, en cuyo principal recinto fue torturado y asesinado Marcelo Quiroga Santa Cruz, el gobierno le otorgó a esas Fuerzas Armadas que todavía no dan una explicación institucional de qué es lo que pasó el 17 de julio del 80, le otorgó la medalla al mérito democrático que lleva el nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz y que fue instaurada por la Asamblea Legislativa. Entonces, eso nos ha parecido no solo una deshonra a la familia y a la memoria democrática de este país, sino es una afrenta inaceptable a todos los familiares que tienen víctimas, que tienen desaparecidos. ¿Cómo puede ser concebible, ¿no?, que se le otorgue esa medalla instituida para premiar, para reconocer el aporte de gente que ha hecho contribuciones sustantivas a la instauración de la legalidad constitucional y democrática en el país? Baste mencionar también la frivolidad con la que han manejado este tema. Le han dado esa misma medalla también al jugador de fútbol, exjugador de fútbol Maradona, ¿no?, porque por su abierta adhesión a regímenes como el boliviano, el chavismo en Venezuela, el régimen de los Castro en Cuba, en fin. A ese personaje también le han otorgado la medalla al mérito democrático Marcelo Quiroga Santa Cruz. Estoy recordando estos hechos, Jimena, para que veas y para que recordemos cuál ha sido en realidad la conducta del partido de gobierno en relación a principios básicos de la democracia y a protagonistas de la recuperación de la democracia en nuestro país. Por eso consideramos que hoy día el MAS no tenía ninguna autoridad moral ni política para salir a las calles justo en esta fecha defendiendo la democracia, y por las razones que tú mencionaste. Si hay un partido que ha vulnerado las normas básicas del sistema democrático, ese es el MAS, y lo sigue haciendo con la repostulación inconstitucional de Evo Morales. Otro golpe al orden democrático y constitucional fue esa sentencia habilitadora del 28 de noviembre pasado que dictamina que los derechos humanos de Evo Morales están por encima de la Constitución y de las leyes. Por eso es que no solo es paradójico, resulta verdaderamente insultante lo que hace el gobierno en relación a la democracia. Y yo creo que la ciudadanía le va a pasar factura al partido de gobierno, lo va a ir encapsulando en una conducta cada vez más aislada, autoritaria, y al frente están surgiendo opciones nuevas, interesantes. Algún rato en este programa ya comentaremos la aparición de Carlos Mesa,
Él también anunció que esta noche va a estar en San Francisco, ha mandado algunos mensajes que he visto en las redes sociales, reconociendo la importancia de que los ciudadanos y ciudadanas estemos esta noche en las plazas de todos los países, de las capitales, y fuera de Bolivia también, en varios países van a estar los bolivianos movilizados en lugares públicos para expresar su adhesión a los principios básicos del régimen democrático. Ese es mi comentario, Jimena. ¿Cómo quieres que continuemos este diálogo? No es fácil hacerlo vía Skype. Sí, pero vamos a lograrlo, José Antonio. Lo primero que debo decirte es que estoy de pleno acuerdo contigo. Hay acciones que son ofensivas. Ayer yo he sido testigo de otra de esas acciones. Hemos sesionado de 8:30 de la mañana a 11:30 de la noche ayer en la Asamblea para la designación del nuevo fiscal. Primero se aprobó el famoso decreto de amnistía que de ninguna manera corresponde, y en segundo lugar se designó como fiscal general, oigan, mejor dicho, a Juan Lanchipa. Juan Lanchipa, exdirector de Diremar a cargo de la estrategia boliviana en La Haya. Después del fracaso de La Haya, de que de los 12 puntos nos dieron 12 golpes, estimado José Antonio, lo han puesto de fiscal al que ha sido copartícipe del fracaso de La Haya, y eso es otra afrenta al pueblo boliviano. Más allá de que tenga una cercana vinculación con Héctor Arce, más allá de todas las observaciones y cuestionamientos que existen, su proximidad con el régimen, estamos hablando de un tema tan sentido para el pueblo boliviano como es el tema marítimo, después de que Evo Morales ha sellado nuestro enclaustramiento marítimo, lo ponen de fiscal general a Juan Lanchipa, exdirector de Diremar. Mira, podemos seguramente sumar una cantidad de dislates impresionantes, pero lo que queda claro, como tú lo has mencionado, es que el movimiento al socialismo nunca ha tenido un apego por la democracia. Álvaro García Linera se refiere a la democracia como las veleidades liberales, lo ha dicho en más de una oportunidad. Y resulta que esas veleidades liberales ponen la ley por encima de las personas, las instituciones por encima de las personas que circulan por los cargos públicos. Obviamente que no les gusta la democracia cuando quieren meterle nomás y ponerse por encima de la ley y de la Constitución. También quiero hacer un breve comentario. Sé que no es el momento probablemente para hablar nuevamente de lo que pasa con la candidatura de Mesa, pero quiero hacerte notar que la reacción de Félix Pazzi, la carta pública de Rubén Costas, declaraciones de Samuel Doria Medina y ataques muy duros desde el oficialismo hacia Mesa, muestran que ha sacudido el sistema político, y yo debo confesar que los sacudones me gustan. Aún la ley de organizaciones políticas como sacudón mueve y nos hace despertar. Ojalá que el próximo sacudón sea la ley del binomio paritario, José Antonio. Estoy haciendo conejitos por ello y hasta prendiendo velitas, porque ojalá veamos mujeres en los binomios. Me callo, te cedo la palabra. Sí, lo que has mencionado, Jimena, de la elección de Lanchipa como fiscal general, es un premio que el gobierno le reconoce a un funcionario público que tuvo una enorme responsabilidad en la gestión de la demanda boliviana en La Haya, y lo menos que uno esperaba es que después del resultado de ese juicio, los principales responsables de esa gestión guarden algo de recato y de sobriedad y de distancia. No, pero en este caso ha sido premiado, ha sido promovido a una función aún más notoria, influyente, poderosa, en fin. Este tipo de conducta, el MAS lo ha hecho en innumerables oportunidades. Recuerden ustedes que después de la represión en Chaparina, Sacha Llorenti fue promovido como embajador ante las Naciones Unidas. En fin, hay casos parecidos que podríamos recordar.
es una conducta sistemática de premiar a aquella gente que es leal y desafiar a la opinión pública mayoritariamente democrática, diciéndoles, dándole un mensaje de que este es nuestro hombre y ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿No? Bueno, esa conducta yo creo que va a ir, va a tener que retroceder y prefigura el fracaso del actual proyecto, Jimena. El MAS llegó por la vía democrática al poder y lo está abandonando, lo va a tener que abandonar, violentando los principios básicos del orden democrático. Y yo no quiero hacer pronósticos de lo que podría ocurrir hacia adelante, pero creo que nos esperan tiempos muy difíciles. Lo que ha pasado con la designación del fiscal muestra una vuelta de tuerca más de la subordinación de la justicia a los designios del partido de gobierno, y eso claramente no es una buena señal. Tú mencionabas también los diversos ataques que ha recibido Carlos Mesa al anunciar su candidatura. Muchos de ellos han venido del partido de gobierno, pero también hay reacciones adversas de distintos dirigentes políticos. Ahí también esperemos que la oposición pueda comportarse de una manera democrática, ¿no? Si la oposición al actual gobierno, que tiene una orientación autocrática y autoritaria muy marcada, repite el mismo tipo de conductas, pues estamos perdidos, ¿no? Lo que ha hecho Patxi con este programa de radio en el que estamos encontrándonos nuevamente es una reiteración de una conducta de intolerancia, antidemocrática, en fin. Así que veremos cómo se va reconfigurando el escenario político hacia adelante. Creo que hay situaciones nuevas que van a generar un debate muy acalorado en los medios, pero creo que hay que saludar todo esto como una nueva oportunidad para reorganizar el campo político, reordenarlo y ver qué oportunidades se da sobre todo a la ciudadanía democrática. Jimena. Precisamente en ese sentido te decía, yo soy optimista y me gustan los sacudones, porque tal cual es el sistema político y el sistema de partidos, realmente está en una crisis severa y hasta en descomposición. Cada vez hay menos gente que cree en los partidos políticos y por tanto cada vez los partidos convocan menos a la ciudadanía y la representan menos. Hay que hacer notar algunas acciones que se van repitiendo y además yo quiero aprovechar este espacio de radio, José Antonio, para contar algunos detalles de la elección de ayer que son importantes para el análisis político. A ver, cuéntanos. Por una parte, mira, la anterior elección 2014 también salió Rubén Costas a proclamarse candidato para luego decir que por su generosidad y su amor a la patria y por sumar a la unidad retiraba su candidatura, pero negoció la vicepresidencia. Cuando ayer leí la carta de Rubén Costas, estábamos con varios diputados de los mismos demócratas y me decían, no, pues es la estrategia, porque así va a tener más condiciones para negociar. Me parece inaceptable. Nuevamente es seguir el juego de hacerle el show a la opinión pública para tratar de mejorar su posición en una posible negociación, y creo que la próxima campaña no debe pasar por la negociación de los intereses y las cuotas, sino por la obligación y la responsabilidad de ponerle la estructura, la vocería, los cuadros a un proyecto democrático para defender la democracia. No es para Carlos Mesa o para un gobierno que tenga, o para el FRI, sino para defender la democracia. Eso por una parte. Y por otra parte, quiero hacerte notar lo siguiente. Por primera vez he visto esto, estoy casi 4 años de diputada, que a la hora de una votación el MAS estaba partido.
es muy interesante porque sabemos, antes suponíamos todos que toda la asamblea era de la facción de Álvaro García Linera. Por supuesto que no es así. Parte de la brigada cruceña es de Carlos Romero, parte de la brigada Pandina es de Carlos Romero. Héctor Arce tiene mayor influencia en algunos parlamentarios de La Paz, alguno de Potosí, etcétera. Entonces, ayer se votó 2 veces, porque la primera vez necesitaban 2/3, como siempre, y la primera vez no los lograron. Necesitaban 105 votos de 157 diputados y senadores presentes, y solo obtuvo 103 Lanchipa, porque hubieron varios masistas que votaban, unos por el Jorge Pérez, otros por alguno, eran los números 1, 10, 13, 17 y 20 que estaban en la papeleta. Yo he subido, si no me falla la memoria, al Facebook la papeleta, para que se den cuenta que ya no reciben órdenes incondicionalmente y las obedecen tampoco. Entonces no les alcanzó. Se hizo un cuarto intermedio para ir a una segunda votación, como manda el reglamento, que se vota de manera indefinida hasta lograr un resultado. Bueno, no volvíamos nunca a reinstalar la sesión. Ya dijeron 15 minutos, pasó más de media hora, 40, 45, empezamos a armar lío, y cuando se reinstala la sesión no había quórum, porque para empezar la brigada paceña no volvió al hemiciclo, José Antonio, y muchos otros se fueron, los llamaban para que vuelvan, se armó un lío, al final disminuyeron como 7 diputados y senadores, diputados en este caso, y la brigada paceña no volvía. Cuando volvió la brigada paceña, la segunda vez que se llamaba lista para verificar quórum, estaban por un lado empoderados y por el otro lado molestos, ¿no? Porque te das cuenta que ha habido ahí un clinch interno, que la bancada del MAS de La Paz no quería responder al mando. Y ahí, en un momento, estuvo Betty Yañíquez, yo creo hablando a nombre de los paceños del MAS, discutiendo con la presidenta Gabriela Montaño allá arriba en la directiva. Entonces, qué chismosa que soy, pero para hacer análisis político necesitamos los datos. Y lo que quiero reflexionar por la importancia que tiene el día de hoy, 10 de octubre, es ver cómo a un lado la oposición está haciendo el cálculo de ver cómo se muestra para tratar de presionar a Carlos Mesa en una alianza, si no me sumas me voy solo, no lo sé, por parte de Rubén Costas, que es un ejemplo de un lado del país. Y al otro lado del país, en La Paz, tú ves una pulseta entre las facciones internas. Probablemente le dieron a Héctor Arce la fiscalía para que ya no sea candidato a la vicepresidencia, no lo sé, o probablemente Evo Morales, que está molesto con Álvaro García, según la filmación que veíamos, ha decidido darle algún premio a Héctor Arce, no lo sé, pero las decisiones que se siguen tomando dentro del sistema político, José Antonio, son por intereses. Ojalá que esta irrupción que debería haber hoy en San Francisco y luego muchos de ellos con Carlos Mesa para una próxima campaña sea eso, un cambio en la política. Esta es una enorme oportunidad y yo voy a insistir siempre a Carlos Mesa desde todos los medios que no tiene derecho a equivocarse, tiene que seleccionar la mejor gente porque necesitamos que la gente vuelva a creer en unos políticos que hoy están muy mal vistos y estamos, diré, porque no me queda otra que incluirme como política, José Antonio. Sí, mira, yo te agradezco que nos cuentes los detalles de esa votación en la Asamblea Legislativa porque son muy indicativos de las diferencias que hay dentro del partido de gobierno. Siendo una estructura política tan amplia, con ventaja es la única que tiene una presencia nacional y un anclaje con organizaciones sociales muy poderosas, eso tenemos que reconocerle al MAS. Sin embargo, ahí adentro hay diferencias cada vez más notorias, pugnas de poder de grupos que se han enquistado y empoderado mucho, peleas intestinas, eso ya lo vimos cuando salió David Choquehuanca de la Cancillería, por ejemplo, ¿no? Se desató ahí una depuración de ministros, viceministros que lo acompañaron en la caída.
Sin embargo, a pesar de esas diferencias, lo que no se ve es una ruptura del mando ni una disidencia que pueda hacer verdaderamente, que ponga en cuestionamiento, quiero decir, no solo el liderazgo de Evo Morales, sino la cohesión vertical que lo caracteriza. Sin embargo, a título de especulación, me encantaría ver que en las primarias el MAS pueda habilitar alguna otra candidatura. Obviamente van a tratar de que Evo Morales sea candidato. Esperemos que el Tribunal Supremo Electoral no lo admita. Pero si hubiese posibilidad de promover dentro del MAS otras candidaturas, creo que recibirían una votación enorme, ¿no? Si los propios militantes del MAS tuvieran la opción de elegir por una opción distinta a la de Evo Morales, nos llevaríamos una verdadera sorpresa, porque ese contingente de decenas de miles o centenas de miles de militantes que han sido inscritos a la fuerza, de funcionarios públicos que han tenido que salir a conseguir la adhesión de familiares, de vecinos, en fin, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a expresar su disconformidad? Una forma es no participar en la elección primaria, puede que haya un abstencionismo muy alto en las filas del MAS, y la otra es votar por una opción distinta a la de Evo Morales, que es lo que correspondería si es que nos ajustamos a lo que dice la Constitución y la ley, y en ese caso Evo Morales no debería ser habilitado como candidato. Pero, como digo, estoy especulando, porque lo más probable es que no haya ninguna opción dentro del MAS para disputarle a Evo Morales el lugar que ocupa. Sin embargo, creo que los otros rasgos, los otros datos que mencionas sobre el sistema de partidos, sobre la recomposición que estamos viendo sucederse ante nuestros ojos de una manera muy acelerada, creo que nos dan señales de optimismo. Yo comparto contigo, Jimena, la percepción de que la irrupción de la candidatura de Carlos Mesa va a obligar a recomponer el conjunto del campo político opositor. Fenómenos como estos han ocurrido en otros países, ¿no? Donde un líder que no tiene partido, no tiene aparato propio, no tiene una trayectoria muy larga vinculado a alguna organización social, en fin, irrumpe en la vida política y de pronto obtiene una adhesión ciudadana mayúscula, guardando las enormes distancias. Quiero mencionar aquí lo que ha pasado en el Brasil con el señor Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro también apareció en marzo con un partido que no sé si existía antes, pero lo crearon a la carrera para habilitarlo como candidato, y casi gana las elecciones en la primera vuelta. Decía guardando las enormes distancias porque, por supuesto que no compartimos la orientación ideológica, el tipo de propuesta de esas candidaturas neopopulistas de inspiración integrista y casi fascista en muchos aspectos. ¿Cómo va a reaccionar el sistema de partidos? Jimena, yo te pregunto eso porque tú los conoces mejor. Has mencionado ya la respuesta inicial de los demócratas. Hemos visto también mensajes en los días pasados de Samuel Doria Medina, muy hostiles hacia Carlos Mesa. Lo de Pazzi no deja de llamar la atención, aunque no creo que él tenga muchas posibilidades. ¿Cómo ves tú las posibilidades de la reconfiguración de las opciones democráticas hacia adelante? Lo primero que debo decirte es que, a pesar de la situación de la oposición, creo que si el órgano electoral habilita a Evo Morales, va a perder en primera vuelta. Entonces, en el medio de este proceso, va a tener en algún momento que
los partidos, llamémosle más antiguos, el caso de Samuel o de Rubén, porque ahora ellos son los antiguos del sistema, igual que el MAS, tienen 10, 15 años, esa es su antigüedad. La excepción es el MNR o el FRI, que era en realidad secundario, ¿no? Igual que el PDC. Pero esos partidos van a tener que ponerle la cara al país, es decir, primero es la sigla, la necesidad de tener una bancada, de seguir en la política que tanto les apasiona, o primero va a ser la responsabilidad con el país de tratar de salvar la democracia con un proyecto que tenga un perfil democrático y no solo un discurso democrático para querer sacar al MAS y entrar a hacer lo mismo que los masistas, ¿no? Esta reconfiguración tiene que pasar por la renovación, José Antonio, dentro de las filas de todos los partidos. Yo creo que si sale Carlos Mesa acompañado de sus exministros, de su abogado, que ya hemos visto fotos por ahí con banderas del FRI, Saúl Lara, Carlos Alarcón, que yo personalmente no tengo nada contra ellos, pero creo que ya han cumplido un ciclo y no tienen precisamente una imagen muy posicionada fuerte, pero quienes los reconocen me dicen, mira, es más de lo mismo, ahí están otra vez sus yuncus, ¿te das cuenta? Carlos Mesa tiene que pensarla muy bien. Y por el otro lado, imagínate si aparece Rubén Costas de nuevo con Óscar Ortiz a su lado y al otro lado el Foco Barrientos, que fue diputado primero del MNR y luego apareció con no sé quién y luego ahora es demócrata, pero del MOP. Es decir, muchos camaleones que han estado siempre en la política, igual va a caer mal. Y si aparece Samuel de nuevo con el Arturo Murillo y el Jaime Navarro o todos los de siempre a su alrededor, va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, como tú le estás planteando al oficialismo que deberían poner otro binomio y que deberían, por supuesto, dejar de insistir con Evo Morales y presentar pues otro binomio del MAS. Si son tantos y se creen los mejores y más fuertes, ¿por qué no ponen otro binomio? Lo mismo habría que pedirles a los demócratas, a Unidad Nacional, al MNR no le queda otra que poner nuevos binomios, por supuesto, porque ya los anteriores no corren, pero sería muy interesante que en lugar de que el jefe y el vocero, como es hoy Chichisiles, no sean pues tan cercanos al gonismo y a Carlos Sánchez Berzaín. Hubiera sido bonito ver en el MNR también una renovación, no solo generacional, sino en términos de abandonar los vínculos con esos dirigentes que han sido tan cuestionados por la ciudadanía. Yo obviamente notarás, siempre me gano muchos odios entre los políticos por decir las cosas como pienso, pero insisto, deberían renovarse también las direcciones y las listas y los binomios en la oposición. Si van a ir juntos o separados, al final no es un tema que a mí me preocupe, porque como ya lo he dicho, entre el 63% y el 88% de los votos se concentra en los dos primeros en los últimos 36 años. Y en las últimas 3 elecciones es siempre arriba del 80, José Antonio. Entonces, aunque hayan 5, 6, 7 candidaturas, no importa, más del 88 y seguramente más del 90% en esta elección van a votar o por el MAS o por Carlos Mesa. En este caso, las encuestas nos dicen que Carlos Mesa es el elegido, como la anterior elección el que mejor podía era Samuel, en esta elección el que mejor puede es Carlos Mesa, ¿no? Entonces yo insisto, deben renovarse y deben cualificar a la gente que ponen en las listas, porque la gente está harta de la corrupción de la política, está harta de puros discursos mientras hacen exactamente lo contrario. Necesitamos idoneidad, integridad, honestidad en la política, ética en la política, y no solamente gente que sepa dar discursos y ganar votos y repartir prebenda. Ojalá los partidos que se han vuelto en mucho maquinarias electorales abandonen ese perfil y cualifiquen la política poniendo la mejor gente en sus listas. Y me refiero a la mejor, no solo porque sea capacitada, no, sino porque sea la más honesta y no entre a asaltar el Estado botín. Esa es mi opinión, José. Estoy de acuerdo contigo, Jimena. Creo que el gran desafío para la próxima elección va a ser la renovación.
no solo de personalidades políticas, de candidaturas, sino renovación de la manera de encarar la unidad deseable y también el programa que se le ofrezca al país, una renovación programática y orgánica. Yo creo que el hecho de que no existan partidos nacionales muy bien consolidados en el país, en estas circunstancias, lejos de ser una desventaja, podría ser más bien una oportunidad para esa renovación. Y recordemos que Carlos Mesa ha comenzado su convocatoria, en primer lugar, la ha dirigido a las plataformas ciudadanas, que hay que reconocer han adquirido un rol protagónico en la pelea por la democracia en estos últimos 2 años y medio. A ellos se ha dirigido la convocatoria de Carlos, pero no solo a ellos, ¿no? Porque claramente tienen que estar ahí también los partidos, organizaciones sociales, pueblos indígenas y personas individuales, ciudadanos y ciudadanas de a pie, que por su trayectoria profesional o su liderazgo social o lo que fuese, deberían tener un espacio en la renovación de los poderes a través de esta opción electoral. Entonces, coincido contigo en que ese es un gran reto y claramente sabemos, ya lo habíamos comentado en un programa anterior, lo que no hay que hacer, ¿no? Una unidad basada en el cuoteo de binomios, de listas de senadores y diputados entre partidos, eso creo que no va más. Es decir, no le convence a la ciudadanía que va a tener que hacer su opción en el voto, pero tampoco es saludable para el propio sistema político. Quiero añadir algo más. En la convocatoria que ha hecho Carlos Mesa, y que yo la estoy respaldando en lo personal y como representante también de una plataforma ciudadana, ha dicho que él va a postular la idea de un gobierno de ciudadanos. Obviamente quiere decir ciudadanos y ciudadanas, pero esta idea no solamente es para que se aplique en el Poder Ejecutivo, ¿no? El gobierno de ciudadanos tiene que instalarse en las gobernaciones, en los municipios, es decir, la renovación tiene que ir no solo en la cabeza del Estado, sino en todos los niveles. Y la idea de la renovación democrática también debe pasar por las organizaciones sociales de carácter corporativo. Todos tienen que hacer el esfuerzo de reinventarse, de reformarse internamente para adecuarse a los desafíos democráticos, la instalación de un Estado de Derecho que no tuvimos en el pasado y que la gente lo está reclamando de manera cada vez más enérgica. Esa es mi opinión, Jimena. Creo que ya nos quedan pocos minutos. No sé si quieres tocar otro tema o ahondar alguno de los que ya hemos visto en esta hora. Mira, yo quisiera completar un par de ideas respecto a este último tema. Normalmente suelo estar en desacuerdo con Ricardo Paz, pero el domingo en el Pentágono él decía como que no caló tanto el neoliberalismo en términos ideológicos y el nacionalismo revolucionario sigue vigente. Y estoy de acuerdo con él porque quiero hacerte recordar que la alianza para el cogobierno entre el MNR y la Central Obrera Boliviana durante los primeros momentos de la Revolución Nacional, pasó porque la Central Obrera Boliviana reciba, si no me falla la memoria, 3 ministerios. Ese momento se instaló en el imaginario colectivo nacionalista revolucionario la idea de que si participas en una alianza, la única manera de cristalizar, de verificar y constatar el cumplimiento de esa alianza es recibiendo cuotas, ¿no? Entonces ahí me preocupa que esa influencia de la Revolución Nacional, que para mí es negativa, siga vigente para el 2019 y vayan los partidos a querer apoyar la unidad o a la candidatura de Mesa, etcétera, bajo el criterio de yo entro, pero ¿qué me das? Yo tengo listas en tal lugar y quiero tantas en franja o quiero ministerios o algo así, y acaba siendo la posibilidad de renovación una especie de preso
cercado por las fuerzas tradicionales y las acciones tradicionales de la política. Pero también eso puede suceder con algunas plataformas o colectivos ciudadanos o movimientos sociales, organizaciones sociales, José Antonio, que dicen vamos a apoyar, pero a cambio de eso queremos que nuestros dirigentes estén en la lista. Esa práctica yo la he visto, tú la has debido ver también, y a donde nos lleva es a que se inviabiliza la gestión, porque acaba el candidato o el binomio aceptando que en tal departamento son 2 de él, 2 de una alianza, 2 de otra alianza, en el otro departamento son 3 de una alianza, 2 de un sector, 3 de un actor corporativo, y luego cuando se entra a la asamblea nadie responde a nadie. Es una vulnerabilidad muy grande. ¿Por qué toco el tema? Porque creo que también hay que mandarle un mensaje a los ciudadanos y decirles, en este caso, nuestra participación, y me incluyo, es por fortalecer un proyecto que sea de contenido democrático, que nos hable de un futuro distinto del que ha planteado el MAS y que gane la elección frente a un proyecto autoritario, pero no a cambio de. En lo personal, yo no quiero que me den cargo, no quiero postular para tener nada. Y sería muy bonito que la gran mayoría de esa ciudadanía movilizada apoye un proyecto que implica una oportunidad de cambio, no a cambio de. No es que hay 80 agrupaciones o plataformas en La Paz, José Antonio, y las 80 digan apoyamos a Mesa, pero nos dan un lugar en la lista. O sea, en la lista va a haber 29 lugares y van a haber 80 cabezas que los quieran llenar. De acuerdo, entonces llenaste 9 y las demás van a decir nos engañó, nos ha mentido, y mejor el MAS y mejor el Samuel, y se va a armar otra vez un desorden, por no decir la palabra que quería decir. Creo que ese mensaje también es bueno hacia la ciudadanía, estimado José Antonio. Sí, estoy de acuerdo. Ese es el gran desafío. Replantear los términos de la representación política. No puede ser por cuoteo entre organizaciones sociales ni de cupos partidarios. Creo que ese esquema ya no funciona más. Y por eso insistimos tanto, Jimena, en un aspecto que tiene un carácter programático, ¿no? El desafío mayor es salir del régimen actual y entrar en un régimen distinto. ¿Y cómo es el régimen actual? ¿Qué tipo de Estado ha construido el MAS en estos años? Es un Estado que le llaman plurinacional, pero su naturaleza es de tipo corporativo. Justamente es llevar el modelo que tú estás describiendo de cuoteo entre organizaciones sociales de carácter corporativo, de parcelas del Estado en todos los ámbitos, en el Poder Ejecutivo, en las gobernaciones, municipios, ¿no? Las enormes limitaciones que tiene ese modelo de gestión pública ya las hemos visto estos 12 años. Así que reproducir el mismo modelo solo que con otros actores sociales o partidarios no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Hay que replantear, por lo tanto, y cualificar la representación para que no sea la expresión de un modelo corporativo. ¿Cuál es la opción al modelo corporativo, autoritario y caudillesco? Es un modelo democrático. Por eso es que el Estado de Derecho es un modelo de Estado distinto al modelo corporativo. Y el enorme desafío es construirlo porque no estamos volviendo a algo que teníamos. Nunca en el pasado Bolivia ha tenido un verdadero Estado democrático y social de derecho con independencia de poderes, en fin. Y eso se construye con gente que esté totalmente convencida en la, no solo necesidad, sino en la posibilidad de hacerlo. En eso estamos, Jimena. Sí, yo creo que nuestros sinceramientos en radio pueden ser de utilidad, no solo para la ciudadanía, también para los políticos. En realidad la idea es una transformación estructural en la política, ¿no? Necesita el país una transformación estructural en la política para que podamos visualizar un mejor futuro. Creo que se nos fue la hora. Es un gusto, como siempre, estar contigo, José Antonio, y me imagino que nos vemos nuevamente el miércoles porque Cabildeo va a seguir, Lucha Libre va a seguir, Amalia Pando y Rocco Lizárraga van a seguir, a pesar
de las actuaciones intolerantes y autoritarias de nuestro gobernador en La Paz. Qué lamentable, pero ahí seguiremos. Gracias. Gracias a ti, Jimena, y hasta la próxima semana o el momento en que nos toque encontrarnos nuevamente en este espacio. Hasta pronto, adiós. Cabildeo presentó un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.